Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Yo soy Miguel Novelo. Nos encontramos hoy en el Museo Maya de Cancún y estamos en esta exposición. En estas secciones tenemos a la guerra, ¿no? La guerra maya. Si definimos guerra, sería algo como el conflicto organizado entre partidarios que comparten intereses, o al menos creen compartir intereses, y es tan grande su aferración a estos intereses que son dispuestos a hacerlo todo lo posible para lograr cometer o perseguir sus intereses, ¿no? Inclusive llegar a conflictos armados, ¿no? Entonces, la cultura maya no fue la excepción de esto, ¿no? Entonces, cuando se hacían investigaciones alrededor del siglo XIX acerca de los mayas, se creía que se había encontrado esa sociedad utópica, ¿no? Que se investigaba las estrellas, que era de pura ciencia, puro amor, ¿no? Pero grande fue la sorpresa de los investigadores cuando comenzaron a descubrir pinturas e inclusive armas que nos daba indicio o la muestra perfecta de que también los mayas practicaban la guerra, ¿no? Hablando de cuestiones de la guerra en épocas mayas, en el preclásico esto era muy presente. Casi todos los registros que tenemos de guerras eran del preclásico, ¿no? Eso si nos vamos al punto de que la guerra se lograba para obtener recursos o inclusive tener atributos de otros pueblos, ¿no? Entonces, en la época del preclásico esto era muy presente, ¿no? Pero encontramos conflictos más largos durante la transición del preclásico al clásico, inclusive, ¿no? Hay conflictos que duraron largo tiempo, como los conflictos entre Toniná y Palenque, por ejemplo, ¿no? Entonces esto fue guerra de generaciones inclusive, ¿no? Entonces la zona, por esta parte de aquí del norte, no fue la excepción, pero estamos hablando de la parte del posclásico. En el posclásico, los conflictos bélicos, como se presentaban antes, ahora eran totalmente ausentes. En este ámbito se practicaban inclusive las guerras floridas. Estas son conflictos organizados en los cuales se buscan atribuir prospectos o atributos para hacer sacrificios u ofrendas. Y esto es con previo consenso, ¿no? O sea que tienen que establecer un máximo de atributos. Cuando se logran esos atributos, el conflicto ha terminado, ¿no? Si nos vamos a conflictos más antiguos, a guerras más antiguas, los conflictos terminaban cuando capturaban al gobernante del otro pueblo o simplemente eliminaban el ejército del otro. Y básicamente la otra ciudad perdedora pasaba a ser parte o propiedad de estos otros, de los ganadores. Entonces, en este caso, en esta exposición, encontramos ciertas herramientas o armas que fueron utilizadas durante el conflicto, la guerra, ¿no? Hay inclusive una vasija ahí atrás que, si nos vemos de este ladito, tiene un guerrero pintado y tiene unas hachas en la mano, unas flechas, lo cual nos da indicio de que usaban armas, ¿no? Entonces puede ser una vasija argumentando inclusive la guerra, ¿no? Un guerrero o un gobernante que fue un guerrero. Y en la parte de aquí abajito tenemos unos cuchillos o puntas de lanzas, que esa era el arma predilecta de toda la sociedad de la humanidad, ¿no? Muchos pensaban que era la espada, pero realmente es la lanza, y la espada pasa a ser segunda arma más utilizada. En el caso de los mayas también lo lograban, ¿no? Ellos usaban puntas hechas a base de pedernal, que el pedernal predilecto era el que se encontraba en zonas pantanosas. Este se encontraba en el fondo. Existen unos microorganismos llamados diatomeas, los cuales con su presencia, su desecho, su proceso, hacen que el pedernal se forme mucho más fuerte y sea resistente. En el otro lado encontramos algunas herramientas, quizás fueron herramientas para hacer combate cuerpo a cuerpo, pequeños cuchillos, o inclusive armas para hacer cortes, ¿no? En el caso del preclásico, el caso de las guerras floridas, las armas no eran fabricadas para matar, sino simplemente eran para incapacitar y obtener esclavos para quizás en un futuro usarlos como sacrificio o como sirvientes o esclavos. Y pasamos de este lado y aquí vemos un panel, perdón, una réplica de un panel de los guerreros en Chichén Itzá, en el cual podemos ver varios guerreros con sus ataviados de guerra, ¿no? Inclusive si observamos bien aquí en medio, podemos ver que tiene un arco y una flecha, ¿no? Esa arma, por cierto, se le atribuye a grupos chichimecas que vinieron después del posclásico. Esta fue quizás la última arma que llegó a esta zona, ¿no? Después de esta evidencia y encontrar que quizá los mayas no eran esa sociedad utópica que de ciencia y conocimiento que creíamos que sí lo tenían, pero también practicaban las guerras, ¿no? Esto nos indica que inclusive en tiempos antiguos y en la actualidad se sigue practicando esto, ¿no? Esto nos da a indicar que si el ser humano quizás es malo por naturaleza o en su caso es corrompido por la sociedad y la avaricia, ¿no? Vamos a continuar con la exposición, a ver qué otra pieza interesante nos encontramos.